Muy bien, hermanos, pues entiendo que contentos de haber estado este tiempo de comunión entre nosotros, pero sobre todo centrado en la persona y en la obra del Señor. En medio de este tiempo hemos elevado diferentes motivos de adoración. Normalmente la adoración tiene una conexión muy intensa con la gratitud, casi que podrían confundirse, ¿no? Yo quisiera reflexionar bajo un título en esta mañana: la magia de la gratitud anticipada. El título puede tener connotaciones extrañas, no se trata de la magia de Harry Potter, ni de la magia de los magos de circo, ni nada de esto. Es una licencia para un título más o menos diferente, ¿no? Se trata del poder transformador de la gratitud, el profundo poder transformador que tiene la gratitud. Y cuando añado a gratitud el hecho, la característica de que es anticipada, ya también hemos contemplado algo de esto en los contenidos en esta mañana, porque parte de nuestra gratitud no se circunscribe al pasado, a lo que el Señor nos dio, ni siquiera al presente, a lo que nos viene dando, sino que podemos desarrollar una dinámica de gratitud anticipada, en el sentido que podemos vislumbrar, aún sin saber, lo que nos espera en Él. Así que tenemos una triple dimensión de gratitud: pasada, presente y futura. Y esto significa que la gratitud es mucho más que un acto, es una actitud. Es una actitud transformadora que se proyecta en el tiempo presente, pasado y futuro. Y creo que si esto es así, si es una experiencia real y trascendente, igual que nos dice el texto de Proverbios que el corazón alegre hermosea el rostro, cuando somos conscientes y tomamos profunda constancia de lo que el Señor ha hecho, y eso hace que rebosemos de gratitud, todo cambia por dentro y también por fuera. Hay un texto que, cuando estaba reflexionando en estos asuntos, ya hace un mes, ya sabéis que al ser varios predicadores predicamos pocos y tenemos la oportunidad de prepararnos con mucho tiempo. Hace un mes que estaba dándole vueltas a esto y se le ocurre a David tomar el texto al que yo le estaba dando vueltas, el de Lucas capítulo 17, versículo 12 al 19, el episodio de los 10 leprosos limpiados. Pensé por un momento, me ha quitado el texto, me ha quitado la predicación, tengo que cambiar, pero después de un mes el enfoque que yo tenía era diferente al suyo, así que son complementarios. Él tomaba el texto desde el punto de vista del centro de su reflexión. Yo lo pretendo tomar como un texto ilustrativo o introductorio meramente. Así que os invito al texto de Lucas capítulo 17, versículos 12 al 19, donde encontramos un escenario en el que vemos algo acerca de la gratitud. Dice que al entrar en una aldea les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí nos encontramos en este texto en una especie de cuestión casi matemática, en un problema matemático. Hay un escenario en el que el 90%, los 9 de 10, el 90%, un porcentaje realmente sensible y elevado, son bendecidos los 10, pero el 90% de ellos nos dice que eran el grupo de leprosos religiosos. Pasamos este cuadro así rápido para un recuerdo y ubicarnos en el contexto. Religiosos locales que ponen su foco en el regalo, han sido sanos. Este foco en el regalo les deviene a una acción posterior, y es que siguen adelante a disfrutar del regalo.
¿vale? A compartir con su familia, a integrarse de nuevo en la vida social y religiosa de la que habían sido excluidos. Y como resultado final, el texto nos ilustra, nos enseña que lo que han recibido es la sanidad, la salud de una manera física y temporal, frente a un escasísimo 1%, el 1 de 10, que toma conciencia de qué es de verdad lo que tiene valor en esa experiencia, y no tan solamente es el regalo, sino el dador del regalo. Es curioso, ¿verdad? Esta forma tan diferente de entender la realidad. Unos focalizan en qué precioso regalo, este toma conciencia, qué precioso el regalador. Y esto cambia su vida, el dador del regalo. Los 9 siguen adelante, como decíamos, frente a este que vuelve en sí y vuelve a glorificar a Dios en la persona de Jesús, con un resultado totalmente, diametralmente diferente. Frente a una sanidad física significativa pero temporal, él recibe la realidad de una relación diferente con Jesús y la realidad de su salvación. Así que no sorprende en el relato que vemos en el Evangelio, no sorprende tanto o solamente que sea uno solo quien vuelve, sino que el que vuelve es el extranjero, el despreciado, el samaritano, uno que teológicamente los judíos consideraban como lejos y ajenos a Dios, y mientras tanto los religiosos pues siguen adelante y no regresan ahí en adoración. Alguien decía que la gratitud auténtica muchas veces brota más fácilmente en quien se sabe cuán necesitado estaba. Es probable que fuese esto lo que alimentó la conciencia de gratitud de este samaritano. Esto creo que nos lleva a plantearnos una cuestión importante, y es lo que podríamos decir la trampa de lo cotidiano. ¿Qué es la trampa de lo cotidiano? Podríamos preguntarnos o preguntar al evento, al relato, ¿de dónde nació la ingratitud de este 90%? ¿Eran esencialmente estos 9 leprosos malos en esencia? ¿No os parece más bien que nació del descuido, que nació de la costumbre, que nació de las prisas? ¿Y cuánto de descuido, de costumbre y de prisas hay también en paralelo en nuestras vidas? 9 leprosos que probablemente estaban tan felices, tan emocionados, tan preocupados y ocupados de recuperar sus vidas, que no se volvieron en gratitud y adoración. La prisa por disfrutar el milagro les hizo olvidar al dador del milagro. No sé si en paralelo nos vamos viendo también nosotros. Focalizamos tanto a veces nuestra vida de disfrutar los regalos del dador, que casi se nos olvida al dador de los regalos. Esto conecta mucho con nuestra cultura, que nos acostumbramos rápidamente a las bendiciones del día a día, y lo extraordinario se vuelve normal. Me gustaría que tomaras conciencia de esto. El problema que sufrimos cuando lo extraordinario se vuelve normal. Y ahora mismo estamos todos teniendo una experiencia extraordinaria. Estás respirando, tu corazón latiendo, tu mente funcionando. Es extraordinario, pero lo hemos normalizado esto, entre otras cosas. Y entonces, cuando lo extraordinario se vuelve normal, lo normal deja de favorecer el espíritu de gratitud. Me gustó esta frase, la leía, no sé en qué fuente ya. La gratitud muere cuando comenzamos, siguiendo la línea de lo que estamos diciendo, a considerar normales los milagros cotidianos. La gratitud muere cuando empezamos a perder sensibilidad y normalizamos todo lo que hay a nuestro alrededor. Ahora, ¿qué es la gratitud? Se define por el diccionario como el sentimiento que nos obliga. Me llama la atención esta palabra.
La gratitud es una cosa que surge como obligación, ¿vale? Sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o ha querido hacerse, ¿no? Y a corresponder a él de alguna manera en respuesta, ¿no? Ahora, era fácil en este relato que hemos leído al principio estimar que el 90% no fueron agradecidos y el 1% sí fue agradecido. Resulta mucho más complejo en una mirada introspectiva analizar qué porcentaje hay en mi vida de auténtica gratitud. Esto es algo más complejo, ¿no? ¿Sabéis el refrán que dice de bien nacido es ser agradecido? Jugando con estas palabras, Esteban Rodeman, en uno de sus boletines informativos, decía: ser agradecido es de bien nacido, sobre todo entre los que han nacido de nuevo por la gracia de Dios. O sea, tenemos un motivo adicional de gratitud al Señor, porque no solamente hemos de ser agradecidos por ser nacidos, sino por haber nacido de nuevo. Un filósofo francés del siglo XVII decía esta frase que me llamaba la atención: solo un exceso es recomendable en el mundo, el exceso de gratitud. Todos los demás excesos pueden ser alterados de alguna manera, pero él planteaba esto, ¿no? Y es que la gratitud, un corazón alegre, es beneficioso en sí mismo para la persona agradecida. Alguien decía también: a nadie le ha ido mal por ser agradecido. Trae contentamiento, la gratitud desplaza la amargura, la gratitud hermosea el rostro, la gratitud dinamiza las relaciones personales, la gratitud es una catarata de bendiciones, como decía, la magia de la gratitud. Sin embargo, uno de los espectáculos más dantescos es la otra cara de la moneda, la ingratitud. Y esto se ve de manifiesto, por ejemplo, de una manera práctica y comprobable en los hijos desagradecidos. Personas, chavales, que jamás encuentran satisfacción por más que sean y por más que tengan. Ya le puede dar las minas del rey Salomón, que la ingratitud sigue ahí. Acaban desarrollando en medio de esta dinámica un espíritu de amargura por lo que no tienen, más allá de la gratitud por lo que tienen, y viven la vida inmersos en la queja, la frustración e incluso el odio, y esto perpetra poco a poco un deterioro progresivo en las relaciones, entre otras cosas, con los padres. El típico niño consentido que te arma un berrinche en el supermercado para conseguir lo que quiere, después se extrapola cuando es mayor. No sé si recordáis, hace ya bastante tiempo, una chica gallega que salió incluso en las noticias, que demandó a los padres en el juzgado porque no les servían la paga, y ella exigió judicialmente una subida de 200 euros. Ya le daban 600, pero quería, y demandó a los padres, con un abogado y procurador por medio, que necesitaba una subida, era en Santiago de Compostela, de 200 euros más. Hasta ahí hemos llegado. Pero a veces podemos vernos reflejados. Si pudiéramos llevar a Dios a los juzgados por aquello que merecemos y no hemos recibido, a lo mejor habría que coger números. Esta situación, sin embargo, no llega en esta experiencia de esta chica o en similares, no llega de la noche a la mañana, sino que hay un proceso, una espiral descendente de la ingratitud a Dios. Y como decíamos al principio, lo primero de ello es la costumbre, la pérdida de sensibilidad, cuando lo extraordinario lo convertimos en un derecho, porque nos hemos acostumbrado a recibir bendiciones. Un segundo escalón en el descenso a esta espiral, o en esta espiral de ingratitud, es el olvido, cuando dejamos de reconocer cuál es la fuente de nuestras bendiciones. Fácilmente caemos en la percepción de lo que tengo es lo que me he ganado y lo que me merezco, sin tomar conciencia, olvidando que el dador, que la fuente es Dios mismo. Un tercer escalón de descenso es la exigencia. Es cuando nos acostumbramos y nos olvidamos, empezamos a exigir,
a demandar desde la inmadurez de un niño consentido. Y así nos llegamos a convertir en tiranos exigentes, que como decía antes seríamos capaces, si hubiese esa instancia, en presentar una demanda judicial contra Dios mismo, ¿no? Esto nos lleva a otro escalón, y cuando esta dinámica, estos 3 pasos se dan, llegamos a experimentar la realidad de la amargura, la dinámica de una queja constante, el endurecimiento del alma, no ser capaces de apreciar los beneficios y las bendiciones de Dios. E inevitablemente esto lleva a la realidad de una distancia casi insalvable entre el dador y el demandante, un deterioro progresivo de nuestra relación con el Señor. No sé si estaréis de acuerdo con esta cita, pero me parece que es para darle una pensada. El ser humano cae no solo porque peca, sino porque deja de agradecer, de ser agradecido. A veces focalizamos mucho nuestra lucha, nuestra guerra espiritual en la dinámica de la santidad y de estar libre del pecado, sin tomar conciencia que la falta de gratitud nos hace caer de la misma manera. Es un asunto vital, porque la falta de gratitud inhabilita una relación dinámica y transformadora con el Señor y limita de una manera trascendental la realidad de la experiencia de la vida abundante que el Señor tiene para con nosotros. Os planteo ahora también, hemos visto que esta espiral descendente nos lleva a la ingratitud. Os propongo un proceso hacia la abundancia de gratitud, de una gratitud natural, de una gratitud que surge como una realidad existencial, de una gratitud que va más allá de permitirme estos 45 minutos que hemos tenido antes, en los que nos hemos sentido bien, pero muchas veces podemos confundir la emoción con la gratitud genuina. No se trata de una emoción, se trata de algo más. Y en este proceso, ponía ahí la imagen de un vaso. A un vaso no le tienes que forzar a que rebose, solo tienes que llenarlo y rebosa solo. Es una tontería lo que estoy diciendo. El rebose del vaso es algo que surge naturalmente cuando está lleno y no cabe más, ¿vale? Y os propongo que este es el proceso hacia la gratitud, que supone la realidad similar a llenar un vaso. Allí en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Punto y coma. Hace una explicación ahora, después del punto y coma, una explicación de lo que ha dicho antes, ¿no? Andad en Él. ¿Cómo andamos en Él? Dice, sigue diciendo Pablo, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, coma, abundando en acciones de gracia. Os propongo que esto también es una secuencia y que este abundar en acción de gracia es la consecuencia de lo anterior que ha mencionado. Una vida arraigada en Cristo, una teórica manifestación de gratitud, de adoración, en una vida que no está asentada en Cristo, es una manifestación estéril y emocional, meramente. Porque hemos cantado 3 canciones bonitas, porque ha habido, con el permiso de Emma, un buen punteo de guitarra y nos ha emocionado, porque ahora me ha tocado muy bien la batería. Eso no es gratitud, ¿vale? Eso es una emoción que puede ayudarnos todo este contexto para elevar una gratitud y una adoración adecuada, ¿vale? Pero si nuestra experiencia de adoración al Señor, de gratitud a su nombre, se basa a un contexto externo que lo haga fluir, no vale. Tiene que estar arraigada en Cristo, con raíces firmemente establecidas en una comunión íntima e intensa con el Señor. Ahí empieza a llenarse el vasito, ¿vale?, que va transformando a la persona. Una vida arraigada en Cristo, nos decía el texto, y sobreedificada en Cristo.
La persona de Jesús es central, es vivir una experiencia de vida continua, de desarrollo y de maduración a la semejanza, o sea, arraigada en Cristo, creciendo en la semejanza de Cristo y una vida confirmada en la fe en Cristo, una vida que crece en el conocimiento y en la comprensión de quién es Dios en la persona de Jesús. Así que veis como el vaso nada más que se puede llenar de una persona para que después fluya adoración. Es entonces cuando dice abundando en acciones de gracias. Y la palabra abundando originalmente sugiere esta idea de rebosando. Rebosando en acciones de gracias. Una vez arraigado en Cristo, sobreedificado en Cristo, confirmado en la fe de Cristo, el corazón hace, el vaso se desborda en adoración. La gratitud rebosa en tanto que estas tres cuestiones o demandas anteriores son vividas. Como decía antes, no se trata de una emoción superficial y pasajera, sino de algo en el andar diario. Ahora, si no andamos rebosantes de gratitud, es porque la regla esta no se está cumpliendo. Si tu vida en el andar diario no tiene una percepción permanente y continua y una experiencia de gratitud y adoración, es probable que nuestra vida de arraigo en Cristo, de sobreedificación en Él y de confirmación en la fe en Él, esté haciendo aguas. Es decir, que el vaso de alguna manera esté pinchado y no esté dando su fruto. Esto es importante porque esta es la esencia de la voluntad de Dios. Dice en 1 Tesalonicenses 5, estad siempre gozosos, orad sin cesar y después dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, otra vez en Cristo Jesús. Aquí hay tres absolutos que son imposibles, que rozan la utopía. Nos invita el texto bíblico a estar siempre gozosos, más allá de todas las circunstancias. Nos invita el texto a estar siempre en oración, en una comunión permanente y sin estorbo con el Señor. Nos invita al texto a estar siempre agradecidos, que es lo que estamos hablando. ¿Y qué es lo que nos dice? Esta es la voluntad de Dios. A veces nos debatimos buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas de diferentes motivos o formas, sin tomar conciencia de que esta es la voluntad de Dios, que estemos siempre gozosos, siempre en oración, siempre agradecidos. Es decir, que la gratitud forma una parte integral y trascendente en nuestra experiencia de comunión con el Señor. A veces, como decía, nos debatimos en la búsqueda de la voluntad de Dios, pues aquí la tenemos de una manera clara y evidente. Ahora, hay diferentes dimensiones de la gratitud. En esta mañana hemos podido reflexionar, cantar muchos aspectos de la gratitud. Os propongo tres dimensiones de la gratitud. Por ejemplo, y habría muchas, ¿no? Gratitud por nuestra identidad. Yo creo que nunca daremos la importancia que tiene al hecho de tomar conciencia de quién eres, quién somos, porque esto va a determinar nuestra vida de una manera muy significativa. En 1 de Pedro 2, 9 y 10, hay un versículo que la mayoría conoceremos de memoria, nos habla en cuanto a nuestra identidad, de la esencia de quienes somos. Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Lo conocemos de memoria, lo citamos con facilidad, pero es probable que no estemos tomando conciencia profunda de la realidad, de las implicaciones en cuanto a nuestra identidad, que este versículo y otros muchos encontramos en las Escrituras. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No puedes tener una identidad más elevada. ¿Te das cuenta?
No puedes ser más en la vida que lo que eres en Cristo. No se puede ser más. ¿Cómo que a veces surgen estos conflictos internos, estos complejos de inferioridad, este no valgo? Hay también una expectativa de propósito, ya no solamente en cuanto a nuestra esencia de lo que somos, sino para qué. Sigue diciendo el texto, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, en esencia, como identidad, eres linaje escogido, real sacerdocio, etcétera, pero con un sentido y con un propósito, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Y si no hay ninguna identidad más elevada, no hay ninguna razón de ser más sublime. Eres ingeniero, profesor, maestro, médico, estupendo. Pero el propósito de Dios para tu vida y para mi vida es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No tienes otro propósito superior o no hay otro propósito superior, y esto tiene una proyección impresionante. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo, en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No puede haber una expectativa más apasionante que esta, de no ser pueblo a ser pueblo. Y esto, como apuntábamos antes, tiene una contribución extraordinaria para nuestra vida y para nuestra vida en abundancia, porque esto, si lo vivimos realmente, va a producir la liberación de ataduras esclavizantes. ¿A qué me refiero a esto? Lo que comentaba antes. Muchas personas se menosprecian a sí mismas o algunos de los aspectos de su vida, tienen pensamientos negativos acerca de lo que son, sobre sus atributos, sobre sus capacidades, se lamentan de lo que podían ser y no son. Su forma de percibir la vida a través de este filtro negativo les impide vivir una vida realmente abundante, incluso en el Señor. Sin embargo, el hecho de tomar conciencia de nuestra identidad transforma nuestro interior a la imagen de Jesús. Cambia nuestro diálogo interior de la queja, de la frustración, a la gratitud y a la adoración. Un ejercicio saludable podría ser apuntar en una lista todos aquellos atributos físicos, mentales, etcétera, que posees y por los que puedes dar gracias a Dios. ¿Por qué puedes dar gracias a Dios? Apuntarlo en una lista, releerlo de vez en cuando, ampliar esa lista y tomar una conciencia expresa de quién eres delante de Dios. Otra dimensión de la gratitud podría ser, como digo, es multiforme. Gratitud por lo que Dios te ha dado, nos ha dado y nos sigue dando, por su provisión permanente y multiforme. Hay quienes pensamos o quienes pueden pensar que todo lo que tenemos nos corresponde por derecho, sin tomar conciencia que la vida misma es un regalo en sí misma. Hay innumerables motivos por los que podemos expresar gratitud, pero os propongo una pequeña degustación de 2 o 3, ¿no? La fraternidad y la compañía. Fijaos el texto sencillo de 2 Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios, dice el apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos en Tesalónica, por vosotros. Dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe ha crecido y el amor de Dios, el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tomar conciencia de que uno de los motivos, una de las dimensiones de la gratitud tiene que ver con agradecer donde el Señor te ha puesto en su cuerpo y dar gracias por los hermanos. También puedes dar gracias por la realidad de tener una vida con sentido y con propósito, y porque estás sirviendo de alguna manera en la obra. Y dice Pablo también cuando escribe a Timoteo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. O sea, dar gracias por la oportunidad que el Señor te da de trabajar en su obra y en su reino.
Y en última instancia, gratitud por la seguridad completa que tenemos en Él. Quizás gratitud anticipada. Hay un texto, uno de los textos favoritos para mí, que además se hizo presente en mi vida en momentos muy importantes. El de Isaías 41:10 dice, y lo habréis escuchado muchas veces y la mayoría lo conoceréis, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y ahora pone un punto y coma. Y cambia el tiempo verbal, porque acabamos de leer: no temas, porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios. Habla de presente, ¿verdad? Hace un punto y coma y sigue diciendo, en una proyección de futuro: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que aquí vemos la experiencia presente y futura de seguridad completa en el Señor. ¿Esto qué significa? Que aquel que nos guardó y nos guarda, nos guardará. Y esto nos habla de la realidad, de la magia de la gratitud anticipada. Podemos estar dando gracias anticipadamente de que vendrá lo que vendrá, y vendrán escenarios dantescos, posiblemente, o sin posiblemente, en los que el Señor nos ayudará y nos sustentará con la diestra de su justicia. En la enfermedad, en el paro, en la crisis, en el terremoto, sustentado con la diestra. He dicho terremoto conscientemente, pero sin ponerme en el lugar de lo que sí eso significa en Venezuela, ¿vale? Muy fácil hablar desde la distancia. De esta manera podemos dar gracias por lo recibido y por lo que vamos a recibir. Y una tercera dimensión que conecta con lo que acabo un poco de mencionar es algo que funde ya todos los esquemas, y es la gratitud en las circunstancias adversas, en situaciones que juzgamos negativas en la vida. Habría que preguntarse: ¿es posible sentir una gratitud genuina en medio de algo que no aprobamos, que nos disgusta o que no comprendemos? Las palabras del Señor a través de Pablo en 1 Tesalonicenses 5:18 escuecen. Dad gracias a Dios en todas las situaciones, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Son textos que te dejan un poco perplejo. Dad gracias a Dios en todas. El pronombre es muy importante, ¿eh? No dice por, dice en medio de. No dice dar gracias por el terremoto, dice dar gracias en esa situación. Esto implica inundar nuestra vida de gratitud, ser capaz de tomar conciencia de esa realidad, de dar gracias en lo que nos alegra. Otra vez tener consciente de la preposición. Dar gracias en lo que nos alegra y en lo que nos disgusta. Dar gracias en medio de lo que entendemos y en medio de la perplejidad de lo que no entendemos. Dar gracias en medio de lo que entendemos que nos beneficia y dar gracias en situaciones en las que entendemos que somos perjudicados. Ahora, el primer requisito para conseguir esto es no condicionar la gratitud hacia o explícitamente a aquellas cosas que nos parecen dignas de merecer gratitud. Esto hace necesario que pongamos lo que algunos denominan el principio de la no resistencia. No resistirnos a lo que nos viene de la mano de Dios, sino descubrir qué entraña esto que nos ha venido y cómo Dios quiere que esto sea para nuestro bien.
Todo aquello que calificamos de malo porque lo consideramos una ofensa, una injusticia, una desgracia, no es malo en sí mismo, simplemente es lo que es. Y esta forma de juzgar lo bueno y lo malo depende de la creencia que nosotros nos hemos hecho. Esto es bueno y esto es malo. Mi abuelo decía, Dios escribe derecho con renglones torcidos. Es capaz de tener una visión absolutamente diferente de la realidad, de nuestra realidad. Cuando valoramos negativamente una circunstancia que Dios ha permitido, perdemos la armonía con la voluntad de Dios, puesto que todo aquello que Él trae, nos guste o no nos guste, es una oportunidad para crecer en Él y para ser transformado a su propia imagen. Así que hemos de asumir que la experiencia desagradable que ha venido a nuestra vida tiene un propósito que podemos descubrir aquí o que no podemos descubrir aquí. Aquel que sufrió en su carne, como Job, la perplejidad de no entender nada de lo que había ocurrido en su vida después de perder a toda su familia, justamente por un terremoto, y perder todos sus bienes, él en un diálogo interior se pregunta, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, dice, no pecó Job con sus labios. El apóstol Pablo en esta misma línea dice, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que sea porque necesitamos aprender algo a través de la experiencia o porque debemos de superar un obstáculo, hemos de confiar en la realidad de la mano soberana de Dios en medio de nuestras circunstancias y situaciones. Y aprovechar esos momentos de dificultad para establecer un diálogo como el que hemos dicho de Job. Recibiré de Dios el bien y no el mal. Un diálogo con las circunstancias que han llegado. Desarrollar una actitud receptiva a esto que ha venido a mi vida. ¿Para qué es y por qué es? Para descubrir la parte positiva de esa experiencia desagradable que ha llegado. Una actitud receptiva no supone una dinámica o actitud fatalista. Esto es muy importante que lo discriminemos. No tiene que ver con el fatalismo. El fatalismo es la resignación a aguantar algo porque no lo puedo cambiar. Y esto genera un sentimiento de víctima y desarrolla una raíz de amargura. Pues estoy aguantado. Permitidme, este fatalismo es el centro de la cosmovisión islámica. Si Alá lo quiere y te muerdes la lengua, ¿no? Y te lo tragas porque no lo puedes cambiar. Estamos hablando de que este diálogo con las circunstancias que nos rodean, a veces ingratas, diferentes, duras, debería centrarse en lo que es la aceptación y la aceptación genuina y de buen grado. Una aceptación que puede desembocar teóricamente no he tocado nada. En este diálogo con las circunstancias se trataría de recibir lo que nos viene como un invitado para establecer una conversación. A veces nos vienen situaciones complejas, negativas, y no las miramos, no las queremos reconocer, caemos en la queja y la frustración, pero no en un diálogo con Dios que nos hable a través de las circunstancias, de las experiencias adversas. Nosotros podemos escuchar, aprender y responder adecuadamente, sin que entre necesariamente la queja y el victimismo. Y quizás rizando el rizo, cuando en medio de este diálogo con las circunstancias no encontramos ningún motivo para dar gracias en medio de ellas,
pues podemos dar gracias en fe, en la confianza de que es la mejor de las opciones, aunque no entienda nada. Claro, llegar a esta implicación final solo se puede llegar cuando el vaso está rebosando, ¿vale? Si el vaso no está rebosando, según la ilustración que veíamos antes, jamás podremos llegar a este esquema mental, porque esta realidad va a fundir nuestros esquemas mentales sobre la vida, sobre Dios, sobre los valores espirituales, sobre lo que creemos, porque podemos encontrarnos en escenarios de perplejidad que nos llevan a la confusión, a la frustración, a la impotencia, a la desesperanza o el dolor. Aún en esas situaciones es sabernos en las manos del Dios poderoso y que proyecta su gracia sobre nosotros aún en medio de estas situaciones destructivas. Leyendo en la biografía de Matthew Henry, él sufrió un episodio en el que estableció este diálogo con las circunstancias en las que aprender. En uno de sus viajes ministrando fue asaltado por una banda de bandidos. No lo trataron muy bien, aparte de robarle. Y él, ante esa situación, en vez de caer en la queja, la amargura y la derrota, él estableció un diálogo. Y lo primero que dice: Señor, ayúdame a estar agradecido. Te han calentado y te han robado todo lo que llevabas. Pero él dice: no me puedo quedar en la queja y la amargura. Tengo que sacar motivos de gratitud de aquí, porque su copa, su vaso estaba rebosando, ¿vale? Dice: primero, porque nunca he sido robado. Y decimos: qué tontería. No, llevaba muchos años de vida y nunca había sido robado. Entonces él toma conciencia de este matiz importante y eleva una oración de gratitud. Gracias porque nunca he sido robado hasta esta mañana. Dice: segundo, porque aunque se llevaron la cartera, no me quitaron la vida. ¿Te das cuenta? Tercero, porque aunque se llevaron todo lo que tenía, no era mucho. Cuarto, porque fui yo robado y no el que robó. ¿Te das cuenta? La gratitud inunda su vida porque su vaso está rebosando en Cristo. La plenitud de vida en Cristo, la vida abundante en Él, nos hace sentir bendecidos aún en los momentos de dificultad. Permite conectarnos con la otra cara de la realidad que muchas veces no vemos porque caemos en el negativismo y en el pesimismo. Siempre hay un motivo para dar gracias si sabemos buscarlo, pero solo sabremos buscarlos si el vaso está rebosando, porque el motor de la gratitud es lo que estábamos contemplando antes. No es la gratitud con mayúscula de la que estamos hablando. No es darle gracias al camarero cuando te ha servido. Esta gratitud de la que estamos hablando no es de origen humano, fluye de una vida cristocéntrica. Solamente emana de esta realidad. Cuando abundamos en acciones de gracia es porque estamos arraigados en Cristo, sobreedificados en Él y confirmados en Él. No hay atajo y no hay sucedáneos. Y os dejo prácticamente con las palabras de Jesús apuntando en esta misma dirección, en un texto un poco largo con el que terminamos, prácticamente. Jesús dice: mirad, yo soy, y poneros en el escenario, son las últimas palabras del Señor cuando está aquí en la tierra a sus más íntimos, y les quiere transmitir algo que es absolutamente vital y transformador para sus vidas, y lo hace a través de una ilustración, como con frecuencia hacía. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto.
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, paréntesis, no podemos vivir en gratitud por nosotros mismos, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, repito otra vez la idea. Permaneced en mí y yo en él. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Permaneced en mí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido o completo. Al principio vimos que 9 marcharon a sus asuntos a disfrutar de las bendiciones, pero uno solo volvió atrás y disfrutó de una relación mucho más íntima e intensa con Jesús. La gratitud no solo reconoce la bendición, la auténtica gratitud de la que estamos hablando nos lleva a conectar con el corazón del bendecidor o del dador. Quiera el Señor guiarnos en nuestra reflexión posterior a tomar conciencia de la necesidad de ser del 10% de agradecido, porque siempre hay motivos para dar gracias. Siguiendo quizás el ejemplo de Matthew Henry, ¿no? Convertirnos en especialistas en descubrir gratitud en escenarios donde la carne nos invita a la frustración y a la amargura. Y de esta manera crecer en nuestra intimidad y comunión con el Señor. Que así sea en su voluntad. Señor, reconocemos delante de tu presencia nuestra mirada, a veces inmadura, corta, Padre, ante los escenarios quizás difíciles, incomprensibles en los que a veces estamos. Queremos rogarte, Señor, que tú nos llenes tanto de ti, que seamos capaces de ver en los renglones torcidos, Señor, tu mano de amor, de misericordia y de gracia, haciendo que aun lo que no entendemos es para nuestro bien. Haznos, Señor, entender qué es nuestro bien, que es en última instancia ser transformados a la imagen de Jesús, Padre, y que este objetivo último que tú tienes para con nosotros pues puede demandar en muchas ocasiones escenarios en los que la gratitud sea complicado, Señor. Por ello queremos rogarte que nos ayudes a estar cada vez más como el pámpano en la vid, Señor, succionando de tu persona, de la comunión contigo, de la intimidad contigo, todos los recursos, Señor, que nos pertrechan para vivir en la voluntad tuya, Señor, de ser agradecido por todo lo que tú eres y has hecho por nosotros. Te rogamos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo.